Saludo muy especial a todos en esta fecha tan especial, en este triduo pascual que ya hemos comenzado y de antemano felices Pascuas a todos. Que lleguemos al domingo de resurrección, sábado en la noche, como hombres y mujeres libres resucitados, con una vida nueva, que es la oferta que siempre tiene Cristo para cada uno de nosotros. Y hoy quise reflexionar, no lo he hecho en otras ocasiones, ahí en el canal encuentran reflexiones del Jueves Santo. Hoy tengo ahí en el canal una deshojando el árbol de la cruz, el sentido del sufrimiento, el lavatorio de los pies, en fin, tantas realidades, pero hoy quise, repito, traer una reflexión acerca de las 7 palabras de Cristo, porque es interesante, hay muchas reflexiones, encuentra uno cantidad de cosas, algunas buenas, otras tengo que decirlo lamentables, con unas atrocidades que solo nos queda orar a Dios para que siga iluminando a estas personas. Y es interesante arrancar con que viendo estas palabras de Jesús hay una primera enseñanza de entrada. Estaba en el momento culmen del sufrimiento, despreciado por todos, ese canto del siervo que dice: lamentablemente esas realidades que estaba aconteciendo y sufriendo el Señor por cuenta de nosotros, ahí es capaz de seguir hablando, animando y llevando mensajes de esperanza y de salvación a los demás. Por eso les decía que una primera enseñanza muy clara es que aunque estemos atravesando por cañadas oscuras, parafraseando el Salmo 23 del Buen Pastor, ahí podemos también tener palabras de aliento. Ahí podemos seguir animando a los demás. No es excusa el sufrimiento y el dolor que estemos padeciendo para no seguir hablando. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos sigue hablando hoy, y especialmente en ese momento de cruz, donde está ahí en la cruz en sus últimos instantes, sigue pensando en cada uno de nosotros. Cuando el Hijo del Hombre sea elevado, atraerá a todos hacia sí, nos sigue atrayendo a uno en los momentos últimos, donde usted y yo, si estuviéramos en esa situación, no es que ya no tengo nada que hacer, no, ya aquí esperando la muerte, no, hablen con ellos, no, Jesús sigue hablando, Jesús sigue atrayéndonos hacia Él, Jesús nos sigue amando hasta el último instante, cuando ya solo salga agua de su costado abierto. Jamás nos deja de amar. Dios jamás se cansa de insistir con cada uno de nosotros, y por eso nos da esas 7 palabras, o más bien 7 refranes, 7 frases, porque no son frases, no son palabras de un solo contenido, sino varias expresiones que tienen mucho mensaje para nosotros, que es un mensaje muy actual. Voy a tratar de hacerlo con la ayuda del Espíritu, bien práctico, como tienen que ser todas las cosas de Dios. No hay necesidad de por allá mensajes de ultratumba, no, Dios habla clarito al corazón de cada uno de nosotros. Y si escuchamos con atención este mensaje, escuchamos incluido el que está hablando, estoy seguro que el Espíritu de Dios va a transformar nuestra vida. Va a hablarnos ahí en esa situación donde estamos esperando que Él quizás nos ilumine, donde no vemos salida, donde no vemos luz. Primer mensaje, ya lo vimos, aún en medio del sufrimiento, del dolor, de la situación que estemos atravesando, sigamos hablando, sigamos llevando la buena noticia, sigamos llevando el buen mensaje, continuemos con esa misión que el mismo Jesús nos encomendó. Vayan por todo el mundo haciendo discípulos míos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no solo cuando estén bien. Predicar a tiempo y a destiempo, a toda hora, nos toca. Segundo, qué interesante cuando uno escucha estas palabras de Jesús, cómo comienza con el Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la 7 palabra termina con el Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tu vida y la mía. Recuerden que Jesús le está hablando aquí no a María y al discípulo amado, a las otras mujeres, le está hablando a su Padre, le está hablando a esa multitud, le está hablando a los soldados, nos está hablando especialmente a ti y a mí. Estas palabras son para ti y para mí, y hoy nos dice: tu vida, mi vida, comienza
cuando mi Padre pensó en ti y te puso en el vientre de tu madre, y termina con el Padre. Cuando subamos a esa morada que el mismo Jesús va a preparar para cada uno de nosotros. No se te olvide, comenzamos en Dios, del corazón de Dios salimos y a Él volvemos, como nos muestra su Hijo. En su última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos, en esas manos amorosas de Dios, en esas manos que nos acogen, en esas manos que nos sostienen, en esas manos que nos bendicen, en esas manos que nos levantan de nuestras caídas. Primera palabra. Y yo pienso que no es coincidencia que esta sea la primera. Es más bien diosidencia, porque es que voy a hacer énfasis en que en esta primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos jugamos el ser, ojo, auténticos cristianos o cristianos de cumplimiento. Ahora las iglesias y los templos llenos, las calles llenas en las procesiones, y después, si te he visto no me acuerdo, Señor. Si te he visto no me acuerdo. Hasta la semana entrante más, los sacerdotes la mayoría se van de descanso porque quedaron muy agotados. Y igual los creyentes, entre comillas creyentes. Yo insisto mucho, y a veces puede que me vuelva algo intenso, dirían los muchachos, en que Jesús vino a sacarnos de esa religiosidad que, ojo, no es mala, a llevarnos a dar ese paso, a ser discípulos del Señor, a una fe que no sea de cositas, de hacer cositas. Y entonces para eso la primera palabra tiene que ver todo. Si soy discípulo de Jesús, si creo en Dios y le creo a su Hijo Jesucristo, el perdón tiene que ser algo fundamental en mi vida. Y es la primera palabra. El gran regalo de Dios Padre en su Hijo Jesucristo se llama el perdón. Es el regalo del amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si no perdonamos, no tenemos que ver nada con Jesús. Así de claro en esta primera palabra queda dicho. Quien dice que ama a Dios y aborrece, o entre paréntesis, no ha perdonado a su hermano, es un mentiroso, y el mentiroso en las Escrituras es Satán, es el diablo, es el acusador de los hermanos. Por eso en esta primera palabra, y tanto que lo oramos y lo rezamos el Padre Nuestro, es más, la mayoría de penitencias, dije así, son, récele 7 Padre Nuestros, haga 5 Padre Nuestros y 8 Dios te... Decía el padre Juan Jaime, siquiera Dios, Jesús no estudió derecho canónico, pero no estamos en eso. Estamos hablando del perdón, y el Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es el gran regalo que le podemos dar a los demás, a nosotros mismos, e incluso perdonar a Dios porque lo culpamos de tantas cosas. Sé como el sándalo que perfuma el hacha que lo hiere, y no destruyas el puente no perdonando por el que tendrás que atravesar tarde o temprano. Es el gran regalo del amor, es la medida del amor. Y miren lo que dice el Señor, qué argumento tan pobre, diríamos hablando jurídicamente, porque no saben lo que hacen. Señor juez, es que yo no sabía lo que estaba haciendo, dirá el juez, no Dios, que no es un juez, es un Padre misericordioso. De malas a la silla eléctrica, a la muerte, a la condenación eterna. No, esgrime el argumento de la misericordia y del amor, porque no saben lo que hacen. Tantas veces los que te hirieron, te hicieron daño, nos hicieron daño, no sabían el mal tan grande que estaban haciendo. Por eso cuando Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar?, el Señor le respondió: 70 veces 7, sin limitaciones. Y dice la Escritura, si vas a comulgar, no dice así, dice si vas a entregar tu ofrenda y te acuerdas que algún hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y vete a perdonar a tu hermano. Repito algo que dije al comienzo: quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Y a veces de mucha camándula, de mucha frase, de mucha Eucaristía, de muchas cosas, y el corazón lleno de odio.
¿Y cómo perdonamos? Perdón, perdón, don regalo. Dios Padre a través de su Hijo nos regala sus sentimientos por un instante para tener la fuerza de perdonar al otro, a nosotros mismos y a veces a Dios les decía, porque por nuestras propias fuerzas no somos capaces. Perdonar, diría alguien, es un milagro más grande que resucitar muertos. En esta primera palabra el Señor nos dice, no te vayas de este mundo con perdones pendientes. Si me sigues, si me amas, si has tenido un encuentro conmigo, si has permitido que yo haga paso a paso por tu vida, debes perdonar, porque perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero soy yo. El primero en pedir perdón es el más fuerte, el primero en perdonar el más valiente y el primero en olvidar el más feliz. Segunda palabra. De cierto te digo, Jesús crucificado al lado de dos, dicen ladrones, no, la palabra es lestes, asesinos, sicarios diríamos hoy. Cuando uno le pidió, le clamó misericordia, el otro solo lo tentaba. Si eres Cristo, bájate hasta tal cosa, hasta el último instante nos muestra esta segunda palabra. Vamos a estar siendo tentados y somos causa nosotros mismos de tentar a Jesús. Cada rato lo tentamos. Ay, voy a la procesión o te cumplo esta promesa si me das algo. Eso decía uno de los ladrones, el otro, acuérdate de mí cuando estés en el reino, cuando estés con tu Padre, cuando estés en el paraíso. De cierto te digo, te aseguro, hoy el Señor te asegura, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La primera palabra es el perdón, esta segunda es la salvación. Esta segunda vida nos está garantizando que la vida eterna, que empieza aquí y ahora y es plena en el más allá, si existe, que la muerte no tiene la última palabra en nuestra vida, que esa vida eterna, que es una vida a prueba de que aguantamos todo, nos espera el encuentro definitivo con Dios, que Dios quiere para nuestra vida transformarla en un paraíso, que Dios siempre cumple sus promesas y nos reitera mucho en el hoy de Dios. Hoy es la oportunidad para abrirle el corazón a Dios, para decirle acuérdate de mí, aunque nunca nos olvida, lo vamos a ver, para volver a la casa del Padre, para volver a Dios, para volver al primer amor. No importa, miren qué interesante en esta segunda palabra que nos habla de salvación, de esa vida eterna que nos espera. Jesús te dice, no importa lo que hayas hecho. No le dijo, hermano, ¿cómo que me acuerde de usted? Pero usted tiene inscrito en su frente todo lo que ha hecho. No importa lo que hayas hecho, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios no se cansa de perdonar, decía el Papa Francisco cuando inició su pontificado. Dios no se cansa de perdonar. Ese es el gran regalo que Dios nos dio en Jesucristo. Te decía en la primera palabra, no importa lo que hayas hecho, no importa, para Dios nunca es tarde, aunque tu conciencia te condene, hay alguien más grande que tu conciencia que ya te perdonó, y es Jesús, el Hijo del Dios vivo, clavado en la cruz. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios siempre cumple sus promesas. Es una promesa que nos hace hoy. No estamos en este mundo arrojados al sinsentido y a lo que pueda suceder. Hoy mismo Jesús, en medio de su dolor extremo, de casi ya agonizando, entregando su vida, nos dice y te dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, que fue donde nos puso inicialmente y donde retornamos cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón a Jesús. Señor, acuérdate de mí. Nunca se olvida. De cierto, te lo aseguro, en verdad te lo digo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nos espera el encuentro definitivo con Dios. No dudes, no desconfíes. No le creas más al acusador que te dice,
Mire el aborto, mire el asesinato, mire el adulterio, mire las adicciones, mire el orgullo, mire la envidia, mire usted lo que es. No importa. Allá en la cruz está clavado nuestros pecados y luego dirá el profeta arrojados al fondo del mar. Hoy mismo quiero transformar tu vida en un paraíso. Hoy mismo quiero que empieces a disfrutar de esa vida eterna que yo vine a darle a todos ustedes, de esa vida en abundancia. Deja atrás el pasado, entrégamelo, asúmelo y yo lo redimo por ti. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, he aquí a tu madre. Ay, a Jesús se le olvidó cómo se llamaba su madre, que era María. No, nos está hablando y le está hablando a todas las mujeres y en la mujer a la esposa, a la iglesia, la esposa de Cristo que somos usted y a mí, a la mujer y al hombre. Le está diciendo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le escuchaba a un sacerdote muy interesante, le está diciendo, ahí tienes no solo a tus hijos hoy, te está diciendo a ti, madre de familia, sino a tu esposo, que decía este sacerdote, es como un hijo grande con limitaciones, ahí te entrego sus debilidades para que te encargues de ellas, y a la vez nos entrega a su madre María, para que como el discípulo amado la acojamos en nuestro corazón y la defendamos y aprendamos de ella que el fiat, el sí incondicional a Dios, aun cuando preguntó cómo será esto. No es la bobada, no es la fe del carbonero ciega, no, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, para que aprendamos de María, que ahí acompañó a Jesús al pie de la cruz, ahí se está cumpliendo la profecía, aun cuando una espada atravesará tu corazón, ahí sigue firme al pie de la cruz. ¿Cómo lo hacemos para mantenernos firmes cuando una espada está atravesando nuestro corazón? Y le está entregando a Juan, al discípulo amado, dicen algunos teólogos, a un adolescente, a un frágil, para que lo cuide. María intercesora también cuida de cada uno de nosotros. Cuida también de nuestra fe, intercede ante el Señor por nuestras necesidades, que aprendamos de ella esas dos palabras en el Evangelio según San Juan que dice, Hijo, no tienen vino. Se da cuenta nuestra madre que se nos acabó el vino. Tú, como madre de familia, ¿te has dado cuenta qué vino falta en tu hogar? A tu esposo incluso, a tus hijos, a tu hija, o simplemente has dicho que se frieguen con J. Ellos verán, ellos decidieron. Ahí tienes a tu hijo. Nos está encargando a los más necesitados, y en María, en la mujer, también a nosotros como hombres, nos está encargando a que acojamos en nuestro corazón a los más frágiles y necesitados. Eso nos dice la tercera palabra. A veces por eso nos quedamos en tantas cosas. Y no es que esta sea la única versión. Es lo que el Espíritu ha puesto hoy en mi corazón después de orar, estudiar, preparar y meditar. ¿Cómo lo hacemos para acoger a los demás? Esta tercera palabra nos habla de la relación con los demás. Madre e hijo, iglesia y Jesús, Jesús y nosotros. ¿Cómo estamos llevando esa relación? ¿Y a quién hay que acoger especialmente? A los más frágiles y necesitados. Entender a nuestros hijos, acoger al que sufre, acoger al angustiado, acoger al que no tiene a quién. Y acordarnos siempre que María intercede por nosotros, que cuando las tinajas de nuestra vida están vacías, ella lo nota y le transmite esa inquietud a nuestros hijos. Hijos, no tienen vino. ¿Y él qué hace? Llena las vasijas vacías, que eran para la purificación, con el vino más abundante y de mejor calidad. Y segundo, esa mujer nos dice, aquí nos dice Jesús, acojan a mi madre, acojan a esa mujer, nos dice, hagan lo que Él les dice. Aprender a obedecer a Jesús. Aprender a obedecer a Jesús como lo hizo María, y así nuestra vida hoy, acogiendo esta tercera palabra, se va a transformar en un Magnificat, en un canto de alabanza y de acción de gracias a Dios. Y así también acogiendo a María,
y haciendo lo que ella hizo a imitación de ella, no adorándola, solo nos postramos ante Dios, la veneramos, la honramos con respeto, también nos llamarán a ti y a mí bienaventurados, porque hemos creído que se cumplirían en nuestras vidas las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Tanto que aprender de nuestra Virgen María, pero especialmente ese fiat y ese sí, y esa relación y esa acogida a los demás. Cuarta palabra está en el intermedio como bisagra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La gran aporía, diría un teólogo, la pregunta sin respuesta. Y efectivamente se quedó sin respuesta. El que está preguntando, él mismo en su séptima palabra, les adelanto un poquito, va a dar la misma respuesta. Porque es que no se escuchó respuesta. Permaneció en silencio. Su Padre, como tantas veces, permanece en silencio Dios ante nuestras preguntas. Pero hay una prédica bien interesante, el silencio de Dios, cómo entender el silencio de Dios. Cuando Dios está en silencio, es cuando más está trabajando en tu vida y en mi vida. Usted no ha oído que le dice a alguien a quien usted lo va a interrumpir, déjeme que estoy trabajando, haga silencio que me rinde más. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que le esté increpando a Dios que lo abandonó. Dios nunca nos abandona, ojo. Dios nunca nos abandona. Libro del Eclesiástico, nadie que sí haya confiado en Dios quedó jamás defraudado. Dios nunca abandona la obra de sus manos. ¿Y de dónde veíamos la primera palabra hablando del perdón? Salimos del corazón de Dios y en la última y volvemos al corazón de Dios. Dios no va a dejar inconclusa la obra de sus manos. Está orando con el Salmo 22, pero sobre todo, se está haciendo solidario con cada uno de nosotros, con ese sufrimiento y ese dolor, con ese abandono que experimentamos tantas veces cuando le hacemos a Dios esa pregunta. ¿Qué hacen tantos hoy? Porque a mí este cáncer y con 4 hijos pequeños, dice la mamá. ¿Por qué, dicen los esposos, se mató nuestro hijo con solo 14, 15 o 16 años? ¿Por qué mi madre, que estaba en la ciclovía haciendo deporte, llega a una camioneta con un joven ebrio y le quita la vida? Porque este cáncer, cuando estaba en el momento más exitoso, entre comillas, de mi vida, porque estas guerras, porque entre los de Hamas e Israel se están matando, porque Rusia contra Ucrania, porque esta violencia, porque la violación de tantos niños pequeños se hace solidario con el sufrimiento nuestro y a veces no se escucha ninguna respuesta. Pero si leemos el texto, vemos que dice que el cielo estaba cubierto de nubes. Y la nube es la presencia de Dios. Cuando no encuentres respuesta, no encontremos en medio de nuestros sufrimientos, sepamos que Dios está más cerca de nosotros en ese instante. Sepamos que nos está cargando. Sepamos que como en Getsemaní Jesús, cuando angustiado y sufriendo gritó, mi alma está triste hasta el punto de morir, Dios envió un mensajero a consolarlo, un ángel. Dios estaba con él, Dios está contigo, Dios está con nosotros en cada uno de estos momentos. Dios no nos ha abandonado en medio de la tormenta, aun cuando parecía dormido allá atrás en la barca. Jesús está ahí, Jesús está hoy contigo. Ve nuestras lágrimas, ve nuestro sufrimiento, ve que nos sentimos abandonados, pero está trabajando en ti. La respuesta va a llegar. Puede que el justo sufra 2 días, pero al tercer día Dios lo resucitará.
La respuesta a todos nuestros sufrimientos es la resurrección. Por eso hay que celebrar Pascua, para nacer a una nueva vida, para dejar atrás la piedra del sepulcro que nos tiene sumergidos en oscuridad y tristeza y ver que la luz de un nuevo día, el sol de la justicia, resplandece, para darnos cuenta que Dios madrugó antes que las mujeres para resucitarnos a ti y a mí. Dios nunca nos abandona. No sería Dios. Ese amor nunca se echa para atrás. Llegó hasta la cruz para darnos vida y para que fuéramos vencedores. Acuérdense, el te amo más grande que vas a escuchar lo dijo Cristo desde la cruz y lo está diciendo en cada una de estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito hoy de tantos cristianos y a veces la respuesta es abandonar la fe. Yo no sigo a Dios porque como no me obedece, porque no hace lo que quiero, la respuesta nos la da Él en la séptima palabra y ahora la explicamos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelvo y te repito, no estás solo. No duerme ni dormita el guardián de Israel. Hoy, cuando le tenemos que encontrar un sentido al sufrimiento, al para qué del sufrimiento, es una reflexión linda que tengo en el canal, te invito a escucharla. Vámonos con esa certeza. Dios no abandona la obra de sus manos. Y el sufrimiento, el dolor, la angustia, la muerte, es el tapete rojo para que Dios entre a nuestro corazón. Es ese gran maestro que nos enseña a aprender y a vivir y a fortalecernos en medio de nuestra sed. Quinta palabra. Tengo sed. Juan 19:28. Esa realidad humana de la sed. La angustia, en la anterior era el abandono, es la angustia. Tengo sed, claro, está entregando hasta su última gota de sangre por ti y por mí. Nos recuerda que fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, que nos echó para atrás, te decía. Cuánto valemos, por eso esa cruz tiene que ser signo de autoestima. Sí valgo el precio de la sangre de Cristo para Dios nuestro Padre. Tengo sed. Cuando uno se va quedando sin sangre se deshidrata, pero la sed a que se refiere es la sed de ti y de mí. Tienes sed de ti y de mí. Hace mucho que no te veo, hace mucho que no escucho tu voz, hace mucho que no me buscas. Tengo sed de ti, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu palabra, quiero orar contigo, quiero tantas cosas contigo. Esa sed es sed de amarte y de amarnos, es sed de abrazarnos, es sed de que nos reconciliemos con Él. ¿En qué estamos calmando hoy nuestra sed?, nos pregunta hoy el Señor. ¿Acaso en cisternas agrietadas y en aguas putrefactas? Él es el único que puede calmar nuestra sed. Esa agua que brota de la roca cuando Moisés la golpeó, es la sed, son los torrentes de agua viva que brotan de su costado abierto, es el agua del Espíritu que viene a renovarnos, viene a darnos una nueva vida, viene a calmar todas nuestras necesidades. La sed era una necesidad física. Aquí nos está diciendo, solo calmamos nuestras necesidades espirituales acudiendo al Señor, acudiendo al Señor. Y esta quinta palabra nos dice, muy aplicado a la vida, que hay tantos a tu lado con sed. ¿Cuál es que es el sitio privilegiado de encuentro con Dios? Los otros. ¿Dónde está principalmente presente el rostro de Dios? En los que sufren, en el huérfano, en la viuda, en el inmigrante, en el que está en la cárcel, en el que tiene una realidad sexual diferente a la tuya, en el que no es acogido, en el que no cuenta.
Ahí Jesús nos está diciendo, tengo sed, para que vengas y me abraces, para que vengas porque estoy desnudo y me vistas, porque estoy en la cárcel y necesito que me visites, porque estuve enfermo y nadie vino a verme. Esa es la sed que hay que calmar. ¿Quién hay en estos momentos en tu familia y en mi familia con sed? Sed de un abrazo, sed de una palabra de aliento, sed de primera palabra, te perdono, sed de un abandono a quien tengo abandonado en mi familia, a quien no he vuelto a visitar, a quien he despreciado. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel o enfermo y me visitaste, fui despreciado y me acogisteis. Mateo 25. ¿A quién le has calmado la sed? Eso es celebrar el triduo pascual y eso es celebrar Semana Santa, calmar la sed. Y en el trasfondo nos dice, la única sed que puede ser saciada es con el agua de mi espíritu. El único hambre que puede ser saciado es cuando me comas a mí, pan vivo que calma el hambre para siempre. Tengo sed. Y a veces, ¿qué hicieron los soldados en medio de esta palabra? Empaparon una esponja con vinagre y se la pusieron en la boca. Traducción a lo que estamos explicando. A veces nuestras respuestas ante el clamor de los demás son vinagres, o sea, malucas, desaires. Usted verá, usted se lo buscó, mire a ver quién le ayuda. ¿Cuáles son nuestras respuestas ante la sed de los demás? ¿Son vinagres o son como la que hizo Jesús cuando Moisés echó el madero, que es Cristo, a ese agua amarga del desierto y se volvió dulce? ¿Endulzamos o amargamos con nuestras respuestas? Eso nos dice esta palabra. Ay, pobrecito Jesús, yo hubiera tenido ahí un botellón de agua y yo, mejor dicho, con un pitillito le hubiera dado. No, ¿qué le estamos dando a los que tienen sed en nuestra familia, a los cercanos y aún a nuestros enemigos? Primera palabra en el perdón, oren por sus enemigos, eso es ya perdonar. Pero aquí concreto en la sed, cuando respondemos dando vinagre, respuestas descalificadoras, es porque el corazón está endurecido. Y la sed que Él quiere calmar dándonos el agua de su espíritu es el ablandar nuestro corazón de piedra, volverlo un corazón de carne, y ya nuestras respuestas no son vinagrosas, usted ya me entendió hace rato, sino dulces. Ven, tienes hambre, la voy a calmar. Ven que te voy a escuchar. Ven que te voy a ayudar. Ven que te voy a perdonar. Ven que te voy a abrazar. Sexta palabra. Todo está consumado. Todo está cumplido. En esta sexta palabra, aplicándolo como te dije al comienzo y que el Espíritu puso en mí bien práctico, es ¿cómo va tu misión? Signo de triunfo el Señor. Mi obra, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Recuerdan? Y le dice, todo está cumplido, todo está consumado. A lo que me enviaste, lo he cumplido a cabalidad. ¿A qué viniste a este mundo y si lo estás cumpliendo? Y dice, mire, muy lindo, todo está consumado, y entregó su espíritu. ¿Estás cumpliendo la misión? ¿Sabes cuál es tu misión? Isaías, como descienden la lluvia y la nieve y empapan la tierra y la fecundan y dan semilla al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, no volverá a mí vacía sin que haya realizado lo que quisiste y haya cumplido aquello para lo que la envié. La palabra que estás escuchando ahora, en esta época, siempre en los retiros, está cumpliendo en ti el dar fruto y fruto abundante. Estás cumpliendo la misión de ir y hacer discípulos por todo el mundo.
enseñándoles todo lo que yo les he dicho y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu sentido de vida? Señor, ¿qué obras tenemos que hacer? No, la única obra es que crean en el que Dios Padre ha enviado. Mi alimento es hacer la obra del Padre. Vuelvo y te pregunto en esta pregunta que Jesús dice todo está cumplido, o sea que vino para algo, ya sabes a qué viniste y lo estás cumpliendo. No, voy muy bien, eso la cuenta bancaria, las propiedades, es más, ya pedí la ciudadanía sefardí por si Portugal o España, porque en caso de que el país se ponga muy grave, yo me voy, como tengo con qué, y no es malo, ojo, que después ahí vea este leche, no, te estoy diciendo esto para que mires más allá de esa ciudadanía si estás cumpliendo la misión. Aquí en este país, en tu familia, con los necesitados, te decía, con la sed de los demás. ¿O no sabes para dónde vas? Esta sexta palabra, perdones, ya sabes para dónde va tu vida. Estás cumpliendo el encargo que Dios te mandó cuando a todos sin excepción nos llamó y nos dijo, vengan conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. ¿Cuántos hombres y mujeres has pescado para el reino? ¿A quienes les has hablado de Jesús? ¿A quienes has invitado? ¿A quienes más aún les has dado testimonio? Todo está cumplido. He mantenido la fe. Jesús tuvo también dificultades y problemas y no se echó para atrás. Padre, aparta de mí este cáliz si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta palabra nos dice, hay que seguir con esa misión a pesar de las dificultades y los problemas. No nos echemos para atrás. Sigamos perseverando, no nos desanimemos. ¿Cuál fue el encargo que Dios te dio? ¿Cuál es el propósito tuyo en esta vida? ¿A qué vinimos? ¿En qué nos estamos gastando? Sigo de religioso, no fui a todas las procesiones, qué maravilla, te felicito, pero ¿naciste de nuevo? Hombre y mujer nuevo, saciando la sed de los demás, haciéndote solidario con el dolor, acogiendo a los que más sufren, perdonando y amando y compartiendo. Todo está cumplido. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Eso nos dice esa sexta palabra. Ve, no, Jesús ya chuleado, se pensionó. No, sigue trabajando y por eso hoy te está hablando y me está hablando a mí al corazón. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. ¿Cómo estar? Nos pregunta esta palabra, dando la vida, entregando la vida. El que no nace para servir, no sirve para vivir. Esta palabra es triunfo, es vencedores con Cristo, cumpliendo la misión que Él nos ha encomendado. Me estoy desgastando por los demás. ¿Hasta dónde llega ese desgaste? Tenga una limosnita. Sí, cuando yo pueda, miramos a ver, lo que pasa es que ahora estoy tan ocupado. Claro, es que me toca, imagínese, soy el encargado de cuadrar las procesiones. Pero tu mamá está. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Pero mi mamá, no, yo la tiré en un asilo porque es que no me la aguanto. Tercera palabra. Es que hay que ir recordando, volver a pasar por el corazón todas estas palabras. Mujer, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Cómo estás con tus padres? No, ya siquiera en un asilo. Y qué descanso, Chucho, no te imaginas. Ya los dejé allá, ya puedo asistir a todas las ceremonias de Semana Santa. Maravilloso, ya no es inconveniente. El que pueda entender, que entienda. Vino a enseñarnos una manera de vivir. Todo está cumplido. Ya llegué hasta el extremo y sabiendo Jesús
que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, todo está cumplido, los amó hasta el extremo. Amamos hasta el extremo. Chucho, seguí con la séptima, sí, ya casi termino. Lo que pasa es que eso hace la palabra de Dios, nos cuestiona, pero no para condenarnos ni para juzgarnos, para perdonarnos. Está clavado en la cruz para decirte, no te condenes, ya te perdoné. Pero nos hace reflexionar, si no, no sería palabra de Dios, como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del alma y no vuelve a él vacía, sino que nos transforma. ¿Cómo está ese desgaste? ¿Cómo está tu misión? ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Qué obras estás haciendo consecuencia de esa fe, de entregarle y responder a ese amor primero que Dios tuvo conmigo? ¿Qué estamos haciendo? Repito. Séptima palabra y última. Padre, termina con Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. La respuesta a la cuarta pregunta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está esta séptima diciendo, sigo confiando en ti. Me sigo abandonando en ti. Sigo creyendo en ti. Sé que eres un Padre, primera palabra Padre, última Padre. Padre, en tus manos, las manos del Padre que hoy nos acogen, que hoy nos levantan, que nos sostienen y no nos dejan caer, que nos sacan del fango cenagoso, dirá el salmista, donde tantas veces nos hemos metido. Esta es la respuesta. Cuando estemos en situaciones críticas y de angustia, te lo repito y te lo dije ahora, y me lo digo a mí mismo, a la manera de Jesús, que estas palabras son para nosotros, no solo para los que están ahí al pie de la cruz. Digamos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también esta palabra nos recuerda que todos, sin duda, el día de mañana vamos a ser cadáveres, que esta vida termina y que vamos a ser juzgados en última instancia, San Juan de la Cruz, en el amor. Ay, pero yo siempre cargué al crucificado. Bien hecho, claro, la procesión, que esa procesión nos lleve a proceder a recibir a Jesús en mi corazón, a postrarme a los pies del crucificado, a contemplar los monumentos y a orar sabiendo que ese pan es el que me da la fuerza para caminar 40 días y 40 noches al encuentro con Dios. Este Padre, en tus manos encomiendo, entrego es saber seguir confiando a pesar del desempleo, de la crisis económica, de lo que vemos en el mundo y en nuestro país, de saber que el Dios Padre providente sabe que tenemos necesidad de muchas cosas, pero nos dice, sigan confiando, que qué decíamos ahora, que nunca nadie que se abandone en mí ha quedado defraudado. Mi Padre y yo, decía Jesús, seguimos ¿qué? Trabajando. Ahí en los momentos difíciles es donde se prueba la fe. En medio de las dificultades es donde se purifica el oro al fuego. Claro, es que tener fe cuando todo está bien, pero cuando estoy en la cruz, cuando estoy en medio de esas dificultades, cuando todos me han dado la espalda, todos me han abandonado, todos me dicen injurias, me siguen tentando, Padre, yo sigo confiando en ti. Yo sé que no me vas a fallar. Y la respuesta última y definitiva va a llegar en la noche de Pascua, la vigilia pascual. Cuando fueron, encontraron el sepulcro vacío. Dios Padre sabe, conoce tus necesidades y mis necesidades. Y al tercer día, junto con su Hijo, nos va a resucitar. El sol de la justicia brillará nuevamente en nuestro hogar, en nuestra familia y con nuestros hijos.
sigamos confiando, que nos espera es el encuentro definitivo con Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque sé que los sufrimientos del presente no son nada comparado a la gloria que nos espera, a la morada que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias porque hasta en el último instante de dolor y sufrimiento de tu vida, aún clavado en una cruz, sigues pensando en cómo salvarnos, en animarnos, en fortalecernos, en decirnos que perdonando es donde encontramos la verdadera felicidad, en que no tengamos miedo de dar ese regalo, de inclinar, de doblegar nuestro orgullo y nuestro ego, en acoger a los que más sufren, en acoger a los necesitados, en saciar la sed de tantos que hoy no tienen esperanza y que ven la vida solo como nubes oscuras y negras. Ayúdanos a encarnar estas enseñanzas tuyas y esta palabra y a ponerla por obra y darla a luz, especialmente en nuestra vida, con nuestros seres queridos y con aquellos que van por el mundo sin ton ni son y sin esperanza, Señor. Ayúdanos a abrazar la cruz, que es abrazar tu amor, que nos da la fuerza para perdonar, para acoger, para confiar, para abandonarnos y para que nuestra fe no desfallezca. Cómo necesitamos contemplar la cruz y ver que es signo de victoria, de vida, de amor, de autoestima, de perdón, de esperanza. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esperanza que no defrauda, porque tu Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestro corazón. Que contigo, Señor, logremos resucitar en esa vigilia para ser hombres y mujeres nuevos. Gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.